Muchísimas gracias, Eugenio. Para mí es un placer volver a tu seminario. La primera vez que vine al seminario, que era la primera vez que visité Argentina, era el año 1998, ya han pasado 17 años. Cuando vine en aquel momento, ya el seminario de Eugenio, por supuesto, desde hacía mucho tiempo ya era el lugar para venir a trabajar y discutir en los temas de filosofía del derecho. Y lo sigue siendo, y creo que debe ser el seminario más longevo que existe, no sé si en el mundo, en América Latina, en Argentina, seguramente sí, ¿no? Así que en Buenos Aires. Así que para mí realmente es un placer estar aquí con vosotros. Hoy es mi último día en Argentina, mañana me regreso a España, así que estoy ya un poco triste por dejar esta ciudad. Y con un pie, claro, en el exterior. Y además hoy, mi mujer es argentina y parte de su familia vive aquí. Y varios familiares de mi mujer han estado pasándose un virus esta semana que finalmente decidieron compartir conmigo también antes de irme. Así que hoy estoy un poco, no sé si voy a exponer bien o mal, seguramente mal. Virus biológico. Biológico, sí. Sí, no de computadora, sino biológico. Y bueno, en fin, voy a presentar el trabajo que creo que ustedes han podido acceder a él. No sé si todos habrán leído. No voy a presentar todos los argumentos que presentamos, aunque tampoco hay tantos, pero sí es un trabajo en el que nos tomamos, mi coautor y yo, Hugo Selene, nos tomamos la molestia, digamos, de detallar los argumentos, tal vez excesivamente, tal vez a veces, ahora releyendo el trabajo para presentarlo hoy, me parecía que al final podíamos decir lo que queríamos decir con menos palabras y menos páginas. Pero bueno, el contexto del trabajo, como habrán podido ver si lo han leído, fue un simposio que se organizó en la Pompeu en el año 2011, ya hace 4 años. Sobre el último libro de Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, y Ronald Dworkin estuvo presente en este simposio y varios ponentes presentamos trabajos críticos, entre los cuales estaba este artículo, y Dworkin, en un seminario que duró todo el día, estuvo incansable, estuvo brillante como era Dworkin cuando presentaba y cuando discutía, y nos discutió a todos, a cada uno de los que presentamos, nos discutió los trabajos sin haberlos leído antes, además. Fue un seminario de 8 horas, todos los trabajos críticos se iban presentando en franjas de 2 horas, iban seguidos de su respuesta, de su réplica, y terminó, al final de esas 8 horas, el seminario terminó con una conferencia de Dworkin sobre God Without Religion, que es de hecho lo que daba pie a uno de sus últimos trabajos, seguramente el último trabajo, con excepción del artículo publicado en Philosophy and Public Affairs, que era un librito justamente sobre este tema. Una idea de Dios, al revés, de religión sin Dios, religion without God. Y estuvo incansable, digamos, respondiendo las preguntas de todos, y luego al final su conferencia fue realmente brillante. Yo solo he visto este tipo de energía en otra persona, que es un filósofo del derecho que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que estuvo hace pocos días en Washington en un homenaje que le ofrecía a la IBR, respondiendo papers tras papers a lo largo de 4 días, no de un día, sino de 4 días, que era obviamente Eugenio. Entonces, en el simposio, digamos, con Dworkin, él, como digo, estuvo brillante en las respuestas, siempre lo era cuando presentaba, y ofreció buenas respuestas, creo, a todos los que estábamos allí, también incluidos a nuestro artículo. Así que nuestro artículo, esta ya es la enésima versión, no sé cuántas hemos hecho este año, pero es la enésima versión de la misma idea, del mismo argumento, y entre una de estas versiones justamente lo que pudimos hacer es contemplar las críticas, las réplicas que le había hecho nuestro argumento, así que tuvimos la posibilidad de dar una contrarréplica por nuestra parte. No es lo más elegante del mundo contrarreplicar a alguien que ya no puede responder después. De hecho nos lo planteamos, si podíamos hacerlo, si era permisible éticamente hacerlo o no lo era. Al final pensamos que el debate, de hecho, está registrado y está accesible para el que quiera verlo. Nos parecía que era muy interesante ver la réplica que él daba y, sobre todo, como pensábamos que teníamos respuesta para darle, decidimos cambiar la última versión para dar esta última respuesta a su trabajo. Yo voy a resumir muy brevemente cuál es la línea argumental. Expondré primero cuál es el argumento de Dworkin que queremos criticar, que es un argumento ni siquiera es únicamente de Dworkin, él lo que hace es retomar una vieja objeción que se ha presentado frente al relativismo y al escepticismo, que es esta idea de que el escepticismo y el relativismo extremo son autocontradictorios o autofrustrantes. Él le da forma de una manera determinada, como solía hacer Dworkin, que es planteando los términos del debate siempre de una manera distinta,
con lo cual el lector ya de entrada estaba jugando en un terreno no conocido. Él siempre replantea, redefine los conceptos y tal, de manera que uno ya está jugando en su terreno de juego. Y una vez hecho esto, resulta que el argumento parece impecable, parece muy sencillo, parece muy transparente y parece impecable. Nosotros intentamos darle la vuelta a esto, intentamos desvestir, digamos, el argumento que él había tejido en distintos trabajos, pero que finalmente la versión que nosotros tomamos como canónica es la que se publicó en el libro de Justice for Hedgecock. El argumento él en realidad presenta dos, pero no son independientes, están conectados uno con otro. El argumento contra primero, el escepticismo externo para Dworkin sería la posición metaética o pretendidamente metaética. Una de las cosas que él discute es si existe tal cosa como una metaética neutral normativamente, evaluativamente, pero la tesis del escepticismo externo es que desde una posición que Dworkin llama arquimediana, que no toma posición respecto a las cuestiones éticas de primer orden, digamos, de ética normativa, desde esa posición externa el escepticismo externo aporta razones para dudar, por eso es un escepticismo, sobre la validez o sobre la verdad, mejor dicho, de los juicios morales de primer orden. Él distingue dos tipos de escepticismo externo, que son lo que él llama el escepticismo del error, que sería la error theory de Mackie, y el escepticismo del status, que sería todo el resto de teorías escépticas, básicamente las teorías no cognoscitivistas. Y estas dos posiciones denominadas escepticismo externo son distintas a lo que él llama escepticismo interno, que debo confesar que no entiendo, me cuesta a veces pensar exactamente a quién se refiere, pero el escepticismo interno vendría a ser una posición que, desde la posición de la ética normativa, sostiene que no existe posibilidad de conocer juicios morales verdaderos. Pero el argumento se presenta desde el propio ámbito de la ética normativa y no desde la metaética. En todo caso, el objeto del trabajo no es el escepticismo interno, o sea que lo dejo a un lado y me centro en el escepticismo externo. Los argumentos que Dworkin en Justice for Hedgecock presenta contra esta posición, contra las dos posiciones que acabo de mencionar, el error theory, la error theory y el escepticismo del status, son básicamente las siguientes. Lo que él dice es, primero, el escepticismo externo en sus dos variantes sostiene que los juicios morales de primer orden, es decir, aquellos que formulan los participantes en una práctica moral cuando hablan al nivel de la ética normativa, los juicios morales de primer orden no son verdaderos. Expresado de esta manera, digamos, conseguiríamos que esta tesis la podrían suscribir tanto los escépticos del error como los escépticos del Estado. Los escépticos del error sostienen que no son verdaderos porque, a pesar de que pueden ser verdaderos o falsos, resulta que son todos falsos. Como recordamos, esta es la posición de Mackie. No existe tal cosa, tal propiedad en el mundo que podría hacer verdaderos los juicios morales de primer orden. Pero si existiera, podrían ser verdaderos, y de hecho es que son aptos para la verdad, por decirlo así. Mientras que el escepticismo externo del status lo que sostiene es que no son verdaderos porque no pueden serlo, no pueden ser ni verdaderos ni falsos, es decir, no tienen la propiedad necesaria, no son aptos para la verdad y por lo tanto su estatus, digamos, es equivocado. Como digo, lo que une a estas dos posiciones es que los juicios morales de primer orden no son verdaderos. Lo que sostiene Dworkin es que del escepticismo externo en cualquiera de sus dos versiones se sigue, dice él, está implicado un juicio moral de primer orden. Y un juicio moral de primer orden que además se presupone verdadero. Con lo cual, si esto es así, digamos, en un argumento muy simple, Dworkin sostiene que el escepticismo externo es autocontradictorio, porque su tesis principal justamente es que los juicios morales de primer orden no son verdaderos, y en cambio presupone la verdad de al menos un juicio moral de primer orden, es autocontradictorio y además es autofrustrante. De hecho, sostiene Dworkin, y este es un argumento que él ha ido elaborando en distintas formas, en distintos trabajos, la razón por la que el escepticismo externo presupone este juicio moral de primer orden no es otra que, en realidad, el escepticismo externo colapsa necesariamente en el escepticismo interno. De hecho, Dworkin es conocido por criticar justamente la diferencia, la distinción teórica entre ética normativa y metaética. Este es su primer argumento. Luego vuelvo a él porque es el argumento en el que nos centramos en el trabajo. El segundo argumento de Dworkin es que de las premisas del escepticismo externo se puede extraer una conclusión, lógicamente, está implicado lógicamente. Se puede extraer como conclusión un juicio moral de primer orden, que como digo es contradictorio con una de sus premisas, pero además el escepticismo externo, en las dos variantes, sostiene que su posición está libre de tomar partido por teorías de ética normativa concretas.
Es decir, que sus premisas, siempre en su razonamiento, las tesis que defiende, con las que se compromete explícitamente, sostienen, los partidarios de esta posición, no son en ningún caso evaluativas. Son tesis teóricas o son tesis descriptivas, pero en ningún caso son tesis evaluativas. Dworkin, como cree haber mostrado que se sigue lógicamente de las premisas del escepticismo una conclusión que sí es una conclusión evaluativa, es decir, un juicio moral de primer orden, como él sostiene que esto es así, entonces dice, aplicando la ley de Hume, alguna de las premisas tenía que ser evaluativa también. Si la conclusión era evaluativa, la conclusión evaluativa no puede salir de premisas puramente teóricas o puramente descriptivas. Con lo cual, segundo argumento de Dworkin, en función de esta conclusión que él ha identificado previamente, se sigue que el escepticismo externo, cualquiera de sus dos variantes, también es autofrustrante porque sostiene que su posición no descansa en ninguna premisa evaluativa cuando en realidad no puede no ser así. La verdad de este segundo argumento, o la corrección de este segundo argumento, depende enteramente de la corrección del primero. El primero, recuerdo, es el argumento que trata de mostrar que de las premisas del escepticismo externo se sigue, lógicamente, una premisa evaluativa. Si no fuera así, ya no hace falta aplicar la ley de Hume, así que el segundo argumento no funcionaría. El segundo argumento, por tanto, no es independiente del primero, depende del primero, y si logramos mostrar, que es el objetivo del trabajo, que el primer argumento no funciona, entonces automáticamente el segundo deja de tener sentido. El argumento, digamos, el primer argumento de Dworkin, el que trata de mostrar que de las premisas del escepticismo externo surge una conclusión evaluativa o un juicio moral de primer orden, este argumento se ha formulado de maneras distintas. En una primera versión de Justice for Hedgehogs que Dworkin discutió en varias universidades, el argumento descansaba en un ejemplo que era el siguiente. Lo que él decía es, luego voy a la formulación del argumento en general, pero creo que el ejemplo es muy claro y yo voy a discutir sobre el ejemplo, entonces comienzo explicando el ejemplo. En la primera versión, que no es esta que está en la pizarra, sino que es una versión previa, lo que Dworkin decía era, imaginemos tres personas que están discutiendo sobre una cuestión moral. Imaginemos que discuten sobre la corrección o incorrección del aborto. Son solo tres, A, B y C. La primera persona sostiene que el aborto está prohibido. La segunda persona sostiene que el aborto es obligatorio, al menos en algunas circunstancias. La tercera persona sostiene que el aborto es permitido. Esta primera formulación del ejemplo estaba expresada en valores deónticos. Y esta primera formulación fue criticada por Michael Smith en este simposio de la Boston University, que se fue publicado en la Boston Law Review. Y Michael Smith lo que decía es, el argumento de Dworkin concluía diciendo, el escéptico externo, como sostiene que no existen prohibiciones o obligaciones morales, debe concluir, está forzado a concluir, no se sigue según Dworkin, lógicamente, de esta posición, que todo está permitido. Esto es una idea ya muy antigua que ustedes todos conocerán y que se ha repetido muchas veces en la historia de la filosofía moral. Si no existe una idea moral robusta, objetiva, etc., entonces parecería seguirse de ahí que todo está permitido. Si todo está permitido, dice Dworkin, entonces la posición del escéptico externo coincide con la posición del individuo C en esta discusión, que sostenía que el aborto está permitido. Porque el enunciado todo está permitido incluye, lógicamente, la idea de que el aborto está permitido. El aborto está permitido, igual que cualquier otra acción estaría permitida. Así que la posición del escéptico externo, decía Dworkin, incluye, lógicamente, se sigue de esa posición la verdad de la posición de C, que es un participante de la discusión moral, que sostiene un juicio evaluativo. Y por lo tanto, de la posición general, supuestamente teórica, del escepticismo externo, parecería derivarse un juicio evaluativo de primer orden. Esta era la primera formulación. Michael Smith, como decía, criticó esta formulación diciendo, esto es un error conceptual gravísimo, porque lo que sostiene el escéptico externo en realidad no es que todo está permitido en el sentido en el que C sostiene que el aborto está permitido, sino que no existen obligaciones morales, ¿cierto? No existen prohibiciones morales, ¿cierto? Y tampoco existen permisiones morales, porque justamente el escéptico externo niega la existencia de un discurso moral de primer orden, de que ese discurso moral de primer orden pueda estar basado en enunciados aptos para la verdad. Con lo cual, el propio enunciado del aborto está moralmente permitido, tampoco, desde el punto de vista del escéptico externo, tampoco sería apto para la verdad, con lo cual no puede estar sosteniendo eso mismo. Para evitar este problema, Dworkin reformuló el ejemplo. La versión finalmente publicada en el libro no habla, no está estructurada alrededor de operadores deónticos, sino que está expresada en términos de razones para la acción. Y esta sí es la que tienen en la pizarra. Según esta formulación en el libro, ahora son cuatro los individuos que participan en el debate. El primero sostiene
existe una razón categórica para no abortar, con lo cual el aborto está prohibido, diríamos, pero aquí está expresado en términos de razón categórica. El segundo participante diría, al contrario, existe una razón categórica para abortar, al menos en algunas circunstancias. A estos dos les responde un tercero diciendo, los dos estáis equivocados. En realidad no existe una razón categórica ni para abortar ni para no abortar, con lo cual el aborto es permisible, ¿no? Está permitido. Permitido aquí significa la inexistencia de razones categóricas para abortar o para no abortar. Y a estos tres se les añade un cuarto, que este sí sería el escéptico externo, diciendo los tres están equivocados en realidad, porque no existen razones morales de ningún tipo, con lo cual no podemos afirmar ni A, ni lo que afirma A, ni lo que afirma B, ni lo que afirma C. Lo que dice Dworkin, digamos, igual que hacía en la primera formulación del argumento, es decir, el escéptico externo, que es D, de su afirmación se sigue la verdad de C, con lo cual sigue siendo cierto que de la posición teórica de un escéptico externo parecería derivarse lógicamente la verdad de un enunciado moral de primer orden, que es evaluativo. Con lo cual, eso sería el origen de que el escepticismo externo fuera autocontradictorio y autofrustrante, y ahí funcionaría el resto de sus argumentos. Esta es la nueva manera de plantearlo. Planteado así, no valía la respuesta de Smith, porque ahora la cuestión es tal como él define. Como antes decía, Dworkin siempre es muy hábil a la hora de definir los conceptos, y uno, una vez está en las definiciones, digamos, en los conceptos que él utiliza, es muy difícil salir. Marcelo me está mirando ya con ojos de escepticismo, pero esto es lo que creo que pasa en muchos casos, en muchas tesis de Dworkin. Entonces, aquí, en el fondo, lo que ha hecho es redefinir la noción de permisión moral. Lo que hace es decir, permisión moral es la mera ausencia de razones categóricas para A o no A. Si esto es así, entonces A está permitido moralmente. Claro, definido así, efectivamente se sigue de la posición del escéptico externo que el aborto está permitido moralmente, y entonces su posición colapsa. No colapsa, pero su posición contiene, es más general, pero contiene la verdadera posición de C. Bien, este es el planteamiento de Dworkin. Frente a esto nosotros tenemos dos argumentos. Los voy a plantear de manera, sin ir a todos los detalles, digamos, de la argumentación que hacemos en el paper, en algunos casos es un poco enrevesada, pero quiero describir los dos siempre que tengamos tiempo para hacerlo. Los dos argumentos son independientes. Los argumentos de Selene, por cierto, no he dicho al principio lo que siempre me gusta decir, que es que todos los errores del trabajo son de Hugo, y yo trato de convencerme de que estaba equivocado, pero no, pero en serio, es un trabajo que hemos, como antes decía, ha tenido varias versiones y que hemos trabajado mucho. A lo largo del tiempo hemos ido volviendo sobre él, siempre nos generaba dolor de cabeza por este efecto de la tela de araña que generan los conceptos de Dworkin, pero lo hemos trabajado mucho, así que lo que digamos seguramente está mal y somos plenamente responsables, digamos. No podemos tener la excusa de decir es una primera versión, esto está muy preliminar. No está preliminar para nada, aunque sí quiero decir, va a salir, ya está aceptado en una revista donde se publicará el simposio completo que se produjo en Barcelona, que es CRISP, Critical Review of International Social and Political Philosophy, pero todavía estamos a tiempo de corregir algo, así que si muestran un error contundente, estaré contento. Esta mañana pensaba, mientras lo releía, que había uno, luego lo he releído y creo que no. Bueno, en fin. Los dos argumentos nuestros sí son independientes, creo. Sin embargo, nosotros los hemos escrito, los hemos desarrollado de una manera dialogada con Dworkin, porque de hecho las respuestas que él nos dio en el simposio eran respuestas, básicamente iban dirigidas a nuestro primer argumento. Entonces nosotros planteamos nuestro primer argumento, que estamos convencidos de que funciona, estamos realmente convencidos de que funciona, así que creemos que sus respuestas no son buenas, y algo diré sobre esto, pero en cualquier caso, si fueran buenas y si nuestro primer argumento no funcionara por culpa de su respuesta, entonces tenemos otro argumento, que es independiente del primero, al que él no respondió, y esta es la parte que es tal vez unfair, digamos, de plantear aquí sin darle la posibilidad de réplica. Bueno, el primer argumento es el siguiente. Tiene que ver con cuál es la noción de permisión moral. Todo su argumento depende de cómo se defina la noción de permisión moral. Que el individuo D en el debate sostenga, lógicamente, implique su posición, la verdad de lo que sostiene el individuo C, esto evidentemente es así, dependiendo de qué signifique que algo está permitido moralmente. Entonces lo que tratamos de ver, Dworkin no dice mucho sobre esto en el libro, pero tratamos de ver cómo podría comprenderse la noción de permisión moral. Entonces nos fuimos a ver la literatura sobre permisiones morales, que para nuestra sorpresa era una literatura escasa. Nosotros conocíamos, iba a decir bien, esto no me atrevo a decirlo aquí, pero conocíamos la discusión
del derecho en materia de permisiones, que por supuesto Eugenio fue uno de los responsables de que avanzara de la manera que todos conocen. Conocíamos esa discusión, pero pensábamos que esa discusión no nos iba a ayudar de la manera en que se había planteado en el derecho, no nos iba a ayudar en el ámbito de la moral, porque en el ámbito del derecho la distinción entre permisión fuerte y débil, como ustedes saben, depende de que haya legislado por un acto del legislador, como cuestión de hecho. Esto en moral es muy raro pensarlo así, porque no existe tal cosa como la legislación moral, creo al menos, la concepción moral que nosotros sosteníamos. En todo caso, nos fuimos a ver la literatura de filosofía moral. Disculpe, doctor. Estamos para regresar. Ahí voy. Hugo y yo nos embarcamos, es decir, Hugo más que yo, nos embarcamos a leer la literatura de permisiones morales. Y, como decía, vimos que era más corta, más breve de lo que pensábamos, de lo que hubiéramos imaginado. Hola. Hola. Y lo que vimos en la literatura de filosofía moral en materia de permisiones es que, como no nos sorprendió de hecho, como era de esperar, coexistían distintas concepciones de lo que es una permisión moral. Distintos autores defendían distintas concepciones de qué es una permisión, cómo se puede analizar en términos lógicos y cómo funciona operativamente en el discurso moral. Eso no era una sorpresa. Lo que también vimos, y en parte en la literatura sobre el derecho, por ejemplo, releyendo von Bricht y sus distinciones sobre distintos tipos de permisión, vimos que algunas de las distinciones sí elaboradas en el derecho sí podían también ser aplicadas al ámbito de la moral con provecho. Entonces empezamos a navegar ahí y lo que vimos en la mayor parte de los casos, con alguna excepción, es que en materia moral, cuando se habla, aquellos autores que hablan de una permisión moral, normalmente presuponen el valor de la autonomía moral y asocian la existencia de una permisión a dicho valor de la autonomía moral. ¿Cuál podría ser la razón para que la moral permitiera algunas acciones? Es decir, dejara a los destinatarios de estas normas morales la capacidad de decidir por sí mismos si quieren realizar o no realizar la acción. ¿Cuál podría ser esa razón si no fuera una razón basada en la autonomía? Nos parecía que cualquier concepción plausible de la permisión moral tenía que asociarse necesariamente a una idea de la autonomía. De hecho, nos parecía que no era casualidad que de todas las posiciones morales o éticas existentes, aquella que ha sido criticada por no dejar espacio a las permisiones morales es justamente la que ha sido criticada por no dejar espacio a la autonomía individual, que sería una versión, no digo que todo el utilitarismo sea así, pero una versión del consecuencialismo extremo. Desde los años 80 diversos autores han criticado al consecuencialismo o a una versión extrema del consecuencialismo por no permitir, no dejar un ámbito suficiente a la autonomía moral y tampoco, consecuentemente, no dar cuenta de la idea de permisiones. Así que nosotros pensamos que la permisión moral está necesariamente basada en alguna idea de autonomía personal. Y si esto es así, nos parecía que la idea de permisión moral, en el trabajo distinguimos varias, distinguimos la noción de RAS, de razones de segundo orden, que son excluyentes de razones de primer orden, que podrían ser categóricas, pero en cualquier caso hay una prerrogativa de segundo orden que permite a la gente tomar la decisión de si aborta o no aborta. Esta sería una noción. Luego aplicamos parte de la distinción de von Bricht, distinguiendo entre permisiones como derechos y permisiones como enablements, o sea, como capacitaciones, o no sabría bien cómo traducirlo. Damos cuenta de algunas de las concepciones que han circulado por la literatura y que cada una de estas concepciones de las permisiones morales presupone una noción de autonomía distinta y atribuye un rol a la permisión moral también parcialmente distinta. Pero en todas ellas, en todas las que hemos encontrado en la literatura, y si nos hemos dejado alguna, me encantará que nos lo señalen, en todas ellas la justificación de la permisión tenía que ver con alguna noción de autonomía. Y esto era así de tal manera que, del hecho de afirmar que una acción determinada estaba permitida, normalmente en todos estos autores uno veía que se seguían ciertas consecuencias normativas. Es decir, si alguien afirma que el aborto está permitido, de esta afirmación parecen seguirse ciertas consecuencias normativas, que pueden ir de algunas muy exigentes, dependiendo de la concepción moral que uno tenga de las permisiones, pueden ser muy exigentes o poco exigentes. Por ejemplo, unas muy exigentes serían: si está permitido el aborto, entonces nadie puede impedirme abortar, ¿no? Los demás tienen la obligación de permitirme abortar. Esta sería muy fuerte. De la permisión del aborto se seguiría la obligación de los demás de no interferir en mi acto de abortar. Esta sería muy fuerte, asociada a la idea de derechos, etc.
Otra mucho más débil, todavía hay alguna más fuerte. Uno podría decir, siguiendo la idea de von Richtel, las permissions as enablements, uno podría decir, de decir que el aborto está permitido, se sigue que los demás no solo tienen la obligación de no interferir en mi acción de abortar, sino que tienen la obligación de darme los recursos necesarios para que para mí sea posible abortar. Tienen que facilitarme o incluso promover las circunstancias necesarias que harían posible para mí abortar. Bueno, de distintas concepciones, como no es sorprendente, se siguen distintas consecuencias, pero lo que sí nosotros veíamos en la literatura es que de cada concepción plausible de la permisión se seguían consecuencias normativas. La más débil de todas ellas, decíamos nosotros en la primera versión del trabajo, es que si digo que está permitido abortar, los demás tienen la obligación de no criticarme, o está prohibido para los demás criticarme por haber abortado, criticarme moralmente, ¿se entiende? Esta nos parecía la más mínima. Tal vez haya razones que, a pesar de que para mí sea permisible abortar, tal vez los demás tengan algunas razones que les razones morales, que les lleven, por ejemplo, a interferir en mis acciones. Esto puede ser, depende de cómo reconstruyamos el caso, podría pasar. Pero lo que sí nos parecía que era mínimamente exigible cuando uno afirma, se compromete con la idea de de permisión moral, es que afirmar que algo está permitido moralmente produce las consecuencias normativas, al menos esta, la más débil de todas, que es que los demás no tienen el derecho a criticarme moralmente, o tendrían prohibido moralmente criticarme por haber abortado. Bueno, este era el primer argumento, a esto que llamábamos el carácter complejo de las permisiones morales. Lo que decíamos es, cuando uno afirma que algo está permitido, eso genera consecuencias normativas sobre los demás. ¿Cuáles? Eso depende de la concepción normativa que uno tenga de las permisiones morales, y no era nuestro objetivo en el trabajo entrar a esta cuestión. Pero en todo caso, siempre se seguirán algunas consecuencias, aunque sea esta más débil el deber de los demás de abstenerse de criticarnos por haber realizado este comportamiento. Este es el argumento que básicamente Dworkin respondió en el simposio, y lo que él decía, él dio dos argumentos distintos. Lo que él dijo, por un lado, es: no veo por qué debo aceptar la idea... Entonces, nuestro argumento sostenía la noción de permisión moral que está utilizando C, que es un participante del discurso moral. No sabemos cuál es, no sabemos si es las permisiones como derechos, o las permisiones como enablements, o las permisiones como lo que sea, no sabemos si es la concepción raciana, etc. Pero en todo caso, sea cual sea, de esa posición, de la posición de C, se derivarían consecuencias normativas. De la posición de D, que es el escéptico externo, no se deriva ninguna consecuencia normativa, como es obvio, porque justamente lo que el escéptico externo sostiene es que no hay tal cosa como consecuencias normativas. Si esto es así, nos parecía suficientemente claro que C y D están afirmando cosas distintas. Y D, incluso en el sentido de que de la afirmación de D no se puede derivar la afirmación de C, que efectivamente generaría consecuencias normativas. Esto es cómo cerraba nuestro argumento. Y esto es lo que Dworkin discute con dos contraargumentos. Él dice, por un lado, no veo por qué debería aceptar esto que llamáis permisión, el carácter complejo de las permisiones morales. Alguien podría sostener, por ejemplo, decía él, en el fútbol americano, los jugadores está permitido que los jugadores agarren, yo no sé nada del fútbol americano, no sé las reglas de hecho cómo son, pero parece que está permitido que los jugadores agarren la pelota, que no sé si se llama pelota, y no sé nada de ningún deporte, y corran por el estadio y hagan un touchdown, que creo que se aplica a este deporte. Esto está permitido, pero de esta permisión no se deriva nada en términos de lo que los demás pueden hacer. De hecho, los demás también tienen permitido intentar parar a este jugador por todos los medios para que no haga touchdown. Entonces él decía, del mismo modo que esto puede pasar en los juegos, podría pasar en la moral. Él admitía en la discusión, esto sería muy raro, sería inusual, pero no es conceptualmente imposible pensar, ¿no? Podríamos tener una moral en la que tuviéramos permisiones simples, no complejas, y en las que, por lo tanto, la afirmación de una permisión de una conducta determinada no produciría ninguna consecuencia normativa de ningún tipo. Él admitía esto era raro, pero, de nuevo, lo importante es que conceptualmente es posible. Y si es posible, entonces es posible conceptualmente que C mantenga esta posición respecto a las permisiones morales, que por lo tanto él esté enunciando una permisión, esté haciendo un enunciado basado en la idea de permisión simple que Dworkin defendía, y por lo tanto en este caso sí, la posición de D parecería implicar la posición de C. Este era el primer contraargumento de Dworkin. El segundo contraargumento de Dworkin es, con respecto a esta cuestión de la crítica que vosotros decís, os habéis equivocado, decía, porque claro, es un error de un tipo distinto. Si
yo tengo permitido abortar y alguien me critica por haber abortado, el que me criticó cometió algo que era incorrecto, pero este error es teórico. Él lo que hizo en realidad es identificar mal mi acción. Él pensaba que mi acción estaba prohibida y en realidad estaba permitida. Pero este es un error teórico, no es un error práctico, ¿sí? Como no es un error práctico, no es un error que derive de consecuencias normativas, como nosotros pretendíamos sostener, sino que es un error categorial o de reconocimiento, digamos. Bien, esa es la segunda réplica. Como antes he dicho, no me voy a detener demasiado. Como antes he dicho, creo que sus respuestas no funcionan. Primero, creo que no sigue siendo implausible pensar las permisiones morales desligadas de cualquier discurso de la autonomía. Creo que es implausible pensarlas como una permisión simple, y esto, aunque fuera conceptualmente posible, imaginable, la cuestión es que está fuera del discurso normativo moral que nosotros conocemos. Y ahí tratamos de utilizar un argumento del tipo de los que le gustan a Dworkin, de que lo que estamos haciendo es reconstruir nuestra práctica moral tal y como la conocemos o tal y como nos parece plausible. Pero además, y esto es más importante, cuando él trata de despacharnos con este argumento del error categorial, pensamos que Dworkin se equivoca, que por supuesto que puede haber un error de identificación, por supuesto que alguien que me critica a mí por haber cometido un aborto, cuando en realidad estaba permitido, por supuesto que identificó mal, porque no alcanzó a conocer que en realidad el aborto estaba permitido. Pero el error de identificación se produce en su cerebro, digamos, que es algo distinto a la crítica moral que él ejerce cuando verbaliza ese error de identificación, y la crítica moral en el discurso moral tiene que ver con una forma de castigo moral, una forma de hecho, la forma típica en la que la moral castiga a aquellos que se separan de la moral, que es una acción. Digamos, el que critica, obviamente nos parecía a nosotros, está realizando una acción, la acción de criticar, que además tiene una connotación importante, que se basa efectivamente en un error de identificación previo, pero lo que nosotros sosteníamos es que cuando afirmamos que algo está permitido moralmente, como por ejemplo abortar, los demás tienen razones para no criticarnos por haber cometido el aborto. Y criticarnos aquí es una acción moral, además de gran importancia, porque tiene que ver con la forma habitual en la que la moral castiga a aquellos que se apartan de ella. Bueno, pero más allá de esto, digamos, no entro más en los detalles, lo que sostenemos en la última parte del artículo es concedamos a Dworkin que es conceptualmente posible la idea de permisiones simples, y concedamos entonces que C tal vez esté enunciando una idea de permisión que es simple, de la que no se deriva ninguna otra consecuencia normativa. Concedamos esto in arguendo. Y entonces veremos cuál es nuestro segundo argumento. Nuestro segundo argumento es que tratamos de ver, por cierto, solamente menciono que relacionado con el primero también está la otra distinción importante de von Brief, que era la distinción entre negación fuerte y negación débil, que creemos que es una forma distinta de elaborar el mismo argumento. No tengo tiempo ahora de entrar en esto, pero si alguien quiere, en la discusión podemos discutirlo un poco. Vuelvo a al segundo argumento. El segundo argumento lo que sostiene es que podríamos conceder que existe algo así como una noción plausible de permisión simple. De hecho, en la literatura de la filosofía moral encontramos un ejemplo que podría tal vez parecerse a esto, y era el ejemplo de Shona Shifrin, cuando en un artículo muy importante en el que discute la cuestión más general que antes mencionaba, de hasta qué punto el consecuencialismo permite que haya espacio para la autonomía y para las permisiones morales, Shona Shifrin dice hay dos concepciones de autonomía en juego aquí, o al menos son pensables dos maneras de concebir la autonomía, y las permisiones morales podrían referir a una o a la otra. La primera es la concepción, digamos, fuerte de la autonomía, que está relacionada con algunas de las concepciones de las permisiones morales que antes mencionaba, que efectivamente generan consecuencias normativas para los demás. La segunda sería mucho más débil, y Shifrin, aunque tiene algunos pasajes misteriosos, digamos, o difíciles en el artículo, pero al menos nuestra lectura del artículo sostendría algo así. Lo que ella llama moral autonomy 2, ¿no? El segundo sentido de autonomía moral, es un sentido que está desconectado de las consecuencias normativas que genere sobre los demás, porque lo importante para este segundo sentido de la autonomía moral es proteger un área de decisión del individuo no frente a las intervenciones de los demás, sino frente a las intervenciones de la moral misma, dice Schiffer. Podría tener sentido concebir la moral de manera que hubiera espacios, podríamos decir, de irrelevancia moral, ¿no? Ámbitos en los que la moral no tiene nada que decir y por lo tanto protege un cierto sentido de autonomía individual, pero de ahí no se sigue nada en términos de consecuencias normativas para los demás. Esto podría tener que ver, podría encajar con lo que Dworkin dice, de hecho, cuando reformula este debate, porque a la posición C él añade el aborto está permitido, no es ni prohibido ni obligatorio, está permitido del mismo modo en que está permitido cortarse las uñas, dice Dworkin. El ejemplo parece sugerir que efectivamente estamos ante un campo de irrelevancia moral.
Entonces, Dworkin podría estar sosteniendo algo así como la plausibilidad del sentido de autonomía moral 2 de Shiffrin, del que parece efectivamente que no se siguen consecuencias normativas y que es el ámbito de la irrelevancia moral. La moral parecería no cubrir todas las acciones posibles, las acciones humanas posibles, sino solo una franja de ellas. Y aquellas que no están cubiertas por la moral no son ni obligatorias ni prohibidas moralmente, en ese sentido están permitidas, pero de ahí no se sigue nada más. Puede ser que los demás tengan permitido interferir en nuestras acciones. A nosotros este argumento sigue sin convencernos. Primero, porque este segundo sentido de autonomía moral nos parece implausible, a menos que se vincule a una idea un poco más fuerte de autonomía moral. De hecho, en el propio ejemplo de cortarse las uñas, nos parece que sí, cortarse las uñas es un caso de relevancia moral, que podría serlo perfectamente, creo que lo es, y por lo tanto, si concebimos la moral de tal manera que dejamos estos espacios sin interferencia moral, hasta aquí no tengo nada que decir, pero nos parecía que de esto, de constatar este hecho, sí se sigan algunas consecuencias normativas para los demás. Al menos, por lo tanto, yo diría que los demás tienen el deber de no interferir en mi acción de cortarme las uñas. Si no, no veo cómo vamos a llamar a esto un ámbito de autonomía. Pero, más allá de esto, porque esto nos llevaría de vuelta al primer argumento, lo que decimos es, vamos a conceder que Dworkin podría ser reconstruido a la luz de lo que dice Shiffrin, que es el único otro ejemplo que hemos encontrado en la literatura que más o menos encajaría con esta idea, esta intuición de Dworkin. Y ahora vamos a ver si lo que dice C en este sentido es semejante a lo que dice D, o está incluido lógicamente en lo que dice D. Nosotros creemos que no, y la razón por la que creemos que no es que pensamos que todavía hay en juego dos sentidos de permisión. Aquí en este escenario último hay todavía dos sentidos distintos de permisión, uno que llamamos permisión enmarcada, framed, y otro que llamamos permisión no enmarcada, unframed. Cuando C sostiene que abortar está permitido en el mismo sentido en el que lo está cortarse las uñas, por lo tanto sostiene que abortar es moralmente irrelevante, y al sostener que es moralmente relevante sostiene que está permitido, C lo hace en un contexto determinado en el que existen otras obligaciones y prohibiciones morales. Cuando C afirma lo que afirma, está presuponiendo la existencia de razones categóricas para otras acciones. Esta presuposición es muy importante, porque sin esta presuposición, lo que afirma C sería ininteligible desde el punto de vista de la ética normativa. Para comprender lo que sostiene C, es necesario presuponer que C está sosteniendo que abortar está permitido en un contexto en el que hay otras acciones que no están permitidas moralmente. Y es justamente en contraposición a estas otras acciones que no están permitidas moralmente que podemos decir que abortar sí está permitido. Por tanto, esto lo llamamos permisión enmarcada. Frente a esta noción, pensamos que, obviamente, lo que afirma D no puede ser que abortar está permitido en este sentido, no puede ser esto, sino que tiene que ser algo distinto. Tiene que lo que sostiene D, el escéptico externo, en realidad, es que no existen razones para abortar, como no existen razones para nada más. No existen razones para abortar o no abortar. No existen razones para impedir a aquellos que están abortando que aborten, o para no impedírselo. No existen razones para matar a los que están intentando abortar o a los que están intentando impedir a alguien abortar. No existen razones para nada. Esta noción que afirma D es una noción distinta de permisión, a la que llamamos no enmarcada. Y de esta noción no enmarcada, que presupone la no existencia de razones categóricas, no puede derivarse una noción enmarcada que sí presupone la existencia de obligaciones y prohibiciones morales. ¿Sí? O sea, de una permisión que presupone la no existencia de prohibiciones y obligaciones morales, no puede, lógicamente, no se sigue, de hecho, la existencia de una permisión en la que sí existen obligaciones y prohibiciones morales. O dicho de otra manera, concluyo con la metáfora que dábamos al final, lo que afirma C, incluso en este sentido súper débil, esta noción de permisión moral simple, que a nosotros nos parece implausible, pero ahora esta no es la cuestión. Lo que afirma C es que la moral es como un donut y dentro de la donut hay un agujero. Es decir, algunas acciones, como por ejemplo abortar, están permitidas. Este es un gap, digamos, un agujero dentro de la donut, y la donut representa el discurso moral. Para C, esta afirmación es inteligible justamente porque para afirmar la existencia de este agujero se presupone la existencia de la donut. No se puede comprender lo que es este agujero a menos que presupongamos la existencia de la donut alrededor. De hecho, este es el argumento que da Dworkin cuando habla de discreción judicial, para decir que la discreción judicial es un ámbito protegido de decisión del juez en un contexto determinado. O sea, lo que
hacemos aquí es utilizar un argumento de Dworkin que lo desarrolla el derecho para aplicarlo a la moral. Solo puede comprenderse la disección judicial, dice él, si se entiende que este ámbito de decisión está enmarcado en un entramado de obligaciones jurídicas y de prohibiciones jurídicas. Lo que sostiene D, obviamente, no es que existe un agujero en la dona, lo que sostiene D es que no hay dona. Y de sostener que no hay dona, no se sigue de sostener que el espacio de permisiones infinito o total, o no sé cómo llamarlo, no se sigue que hay un espacio de permisión moral en el mismo sentido en que lo predica C. No se sigue, lógicamente. ¿Se entiende? Bueno, esta última metáfora, que a nosotros nos ponía muy contentos haber encontrado, en virtud de esta última metáfora, alguien nos sugirió que cambiáramos el título del artículo que ahora es aburrido, como la mayoría de títulos en filosofía, que es Dworkin on External Skepticism and Moral Permissions, y le tituláramos Dworkin Donuts, haciendo el juego con Dunkin' Donuts. Si les parece que es adecuado, todavía estamos a tiempo de cambiarlo. Es una broma, pero no nos atrevimos a cambiarlo. Pero alguien nos dijo que nos iban a leer mucho más si poníamos ese título que no como el que tenemos ahora. Es más dworkiniano ese título. Claro. Bueno, estos son, digamos, los dos argumentos que no son mucho, digamos, son solo dos, pero que y además no siempre son sencillos, digamos, son muy elaborados, fruto de lo que antes sostenía. Dworkin, cuando plantea las cuestiones, muchas veces plantea los términos de tal manera en que es muy difícil darle la vuelta o mostrar que él no tiene razón. Y lo que intentábamos aquí era justamente hacerlo desde sus presupuestos. Termino concluyendo una cosa que es innecesaria en todo caso decir, pero yo no soy escéptico moral, es decir, que lo que me guiaba aquí no era defender mi posición, simplemente si el escepticismo moral es incorrecto, como yo creo intuitivamente que lo es, pero no tengo ningún buen argumento para sostenerlo, pero si es incorrecto, no lo es por estas razones, en todo caso, esto es lo que queríamos decir. Y en ese sentido discutíamos con Dworkin sin, por ello, necesariamente defender el escepticismo moral. Bueno, muchas gracias.